Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar nuestra aventura a través de la Biblia. Vamos a seguir con el libro de Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 1 al 29, que lleva como título Consejo de Ahitofel y de Husai. Así es que con ese gozo, declarando que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia y en su palabra. Vamos a leer su palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Entonces Ahitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Oremos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, maravilloso Dios. No hay palabras para expresar, Señor del cielo, nuestra gratitud, el cuidado que tú has tenido con cada uno de nosotros. Gracias porque has guardado nuestra salida y nuestra entrada. Gracias porque has derramado de ese óleo, de ese ungüento sanador de tu Santo Espíritu, Señor amado, y has puesto gozo en nuestro corazón, maravilloso Dios. Gracias porque has dado paz, Señor mío y Dios mío, al enlutado, maravilloso Dios. Gracias porque has levantado, Señor del cielo, al triste y al afligido, Señor amado, y seguimos pidiendo por el que está enfermo, Padre, que tú le sanes, y que, Señor mío y Dios mío, tu Santo Espíritu se glorifique a través de la enseñanza también, y tú nos hables en este día, Padre. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. La semana pasada dejamos a David en serios problemas. Su hijo Absalón se ha rebelado contra él, y a causa de esta rebelión David ha tenido que salir huyendo de la ciudad de Jerusalén para evitar un confrontamiento directo contra su hijo, ¿verdad? No es sabio ni es de Dios, ¿verdad?, que el padre se enfrente a su hijo o viceversa, pero aquí se está dando esta trágica historia en la familia de David. A causa de este conflicto en la familia, David ha tenido que salir de la ciudad de Jerusalén, y en su huida o en su salida, la gente, ¿verdad?, sus enemigos han sentido que tienen el derecho para venir y demostrar ese odio que ellos sienten contra David. Miramos la semana pasada que, en primer lugar, sus amigos lo abandonaron, desertaron, aún sus consejeros le dejaron. Miramos que su hijo se ha vuelto contra él. También miramos a este personaje de nombre Simei o Shimei, que le salió en el camino. Este es un descendiente de la familia de Saúl, para gritarle, para humillarlo, ¿verdad? Y en su humillación, ¿verdad?, le dice que David es un asesino, un hijo del diablo. Y ahí no se termina todo, ¿verdad? Después de ahí viene su amigo de nombre Siba, a quien había puesto sobre los bienes de Mefiboset, y le dice ahí en el capítulo 16, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Es una tremenda mentira que este Siba le da a David. Esto fue como un gancho al hígado, ¿verdad? O al corazón de David,
al saber que este muchacho a quien él le había restaurado todos sus bienes y a quien él había invitado a comer a su mesa, se había quedado, ¿verdad?, esperando ser también él o teniendo ambiciones al trono también de Jerusalén, pero como dijimos, sabemos que esta fue una cruel mentira y estamos viendo cómo todos sus enemigos, ¿verdad?, van añadiendo aflicción a la aflicción que ya llevaba David de haber perdido a su hijo Absalón, porque se ha declarado ser su enemigo, ¿verdad? Todos vienen a ver qué más pueden agregar a su desgracia. Este es el estado en el que se encuentra en este momento David. Ha bajado las manos, ya no tiene carácter para defenderse. Él ha entendido que esto es parte de su pecado y que aún está pagando por todo lo que malo que él hizo y que se lo merece. Por tanto, ha hecho algo bueno, al menos ha encomendado toda su necesidad al Señor y se ha arrojado a la misericordia del Señor, esperando que Él haga misericordia con él, lo cual es lo más sabio que podemos hacer. Ahora están acampando fuera de las ciudades de Bahurim, ¿verdad?, en las afueras con toda su gente, después de haber tenido esa desagradable experiencia de haber escuchado a Shimei insultándole. Ahora se deciden a quedarse en ese lugar a esperar cuál va a ser la voluntad del Señor. Van camino a cruzar el Jordán esperando en la misericordia del Señor. Ahora miramos el consejo de Ahitofel y de Usai. Ellos dos habían servido anteriormente como consejeros de David. Ahora Ahitofel ha desertado, ha traicionado a David, se ha ido en pos de Absalón, y Usai, ¿verdad?, por consejo de David se ha regresado a ponerse al servicio de Absalón, y ellos dos van a dar un consejo, ¿verdad? Y comenzamos con el consejo de Ahitofel, que dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. En las palabras de Ahitofel, ¿verdad?, al leerlas, podemos mirar cierta animosidad contra David o envidia, ¿verdad? Es difícil entender el comportamiento de Ahitofel. Este fue el mejor amigo de David o su mano derecha, y ahora se ha vuelto contra él deseándole la muerte, ¿verdad? David mismo está desconcertado. Él dice, ¿verdad?, en el Salmo 55, si un enemigo mío se hubiera levantado contra mí, yo lo había entendido, es un enemigo. Pero tú, ¿verdad?, leemos ahí en el Salmo 55:13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, al parecer, mi guía, su consejero, mi familiar, posiblemente tenían alguna afiliación familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Eran amigos para ir a adorar al Señor, había esa fina relación entre ellos. Dice, y caeré sobre, verso 2 dice, y caeré sobre él mientras está cansado. Ese es que él consideraba a su amigo, ahora está deseando su muerte y quiere agarrarlo cuando se encuentre cansado y débil de manos. Y además agrega, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. David está desconcertado, su amigo le ha traicionado, pero no solamente eso, podemos ver odio en su amigo que está planeando cómo matar a David. Ahora, según aquí vemos en la historia, podemos apreciar cierto odio en este hombre que era su mejor amigo, ¿verdad? Porque está diciendo, si esta misma noche
tú me das un ejército de 12,000 hombres, yo lo alcanzaré. Ahora, él conocía a David, sabía que a esta etapa de su vida pues ya no era un hombre tan ligero y que ya le hacía falta el vigor y la energía. Aún no era un anciano, pero ya estaba un poco maltratado acerca de la guerra. So, él conociéndolo dice, dame la oportunidad, yo lo alcanzo y solamente a él mataré. No es necesario involucrar el resto del ejército, solamente con su vida me basta, ¿verdad? Ahora, no tenía interés de matar a todo el ejército, solamente a la cabeza del ejército, y matando a David iba a desanimar al resto del pueblo, ya no tendrían el motivo por quién luchar y así se iban a regresar a servirle a Absalón. Este era su pensamiento y su mentalidad y el consejo que le está dando a Absalón. Dice el verso 3, así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. O una vez, como dicen por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto David, ya no va a haber quien se oponga a ti y regresarán todos tranquilos y en paz a servirte a la ciudad de Jerusalén. Al leer estos versos de Ahitofel, podemos decir que era un asociado de David, que nunca fue un amigo de David. Muchas veces nosotros también cometemos ese mismo error, malinterpretamos el acercamiento de una persona, creemos que son nuestros amigos, pero basta solamente un pequeño desacuerdo para saber que nunca fueron nuestros amigos o nuestros familiares o nuestro consejo o absolutamente nada, ¿verdad? Aquí lo está descubriendo David, que aquel hombre a quien él había considerado su amigo no era nada, sino simple y sencillamente un asociado, ¿verdad? Se habían asociado de alguna manera y buscaba la muerte de David. El verso 4 dice, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Este consejo le agradó a Absalón. La propuesta es matar a su padre solamente y así desanimar a todo el pueblo para que regresara a Jerusalén. Y el hijo dice, me agradó el consejo de matar a mi padre, ¿verdad? Absalón estaba a punto de convertirse en un patricida con tal de alcanzar su vano propósito de ser proclamado el rey de Israel. Él sabía que a él le tocaba el trono siendo el hijo mayor de David, pero no estaba dispuesto a esperar que su padre muriera de una muerte natural. Quería el trono y no le importaba si en el proceso tenía que asesinar a su padre desgraciadamente, ¿verdad? Y sabemos que en el capítulo anterior humilló a su padre. Y esta humillación creó una división entre padre e hijo. Absalón se cruzó la línea por motivo de ética y de moralidad. David no podía dejar pasar esta ofensa que su hijo le había hecho de poner una tienda en la azotea y llegarse a las concubinas de su padre. Absalón se había cruzado la barda, como muchas veces decimos, ¿verdad? Ahora le agradó el consejo de Ahitofel, pero por cualquier modo pidió una segunda opinión. Verso 5 dice, y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai, arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Este Husai arquita era el hombre de avanzada edad que vino a David cuando David estaba saliendo de la ciudad y se puso a la orden de David, y David lo regresó, le dijo, Husai, me eres más de bendición quedándote que yendo conmigo. Si vas conmigo, lo único que vas a hacer es detenerme, atrasarme
ya que no puedes moverte rápido como las demás personas para llegar a donde tenemos que llegar. So, quédate en la ciudad, júrale alianza y lealtad a Absalón y manténme informado de todo de todos los planes de Absalón. So, Husai se quedó y le dio por su lado a Absalón cuando él vino a ponerse a sus órdenes. Le dijo, ¿qué no eras tú el amigo de David? Y así le pagas a tu amigo. Husai pudo haberle dicho, y así le pagas tú a tu padre, ¿verdad? Regresado también el comentario. Sin embargo, él le dijo, yo estoy a tus órdenes, estoy con el ganador, y a quien Dios escoge y a quien el pueblo escoja, yo serviré. En pocas palabras, le hizo la barba y ahora lo llaman para que él dé su opinión y su consejo, y este es el consejo que él da. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Obviamente le explicaron lo que Ahitofel había aconsejado, le dieron los detalles para que él diera su opinión al respecto, y esto fue lo que él contestó. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Yo creo que todos se quedaron, ¿verdad?, con la boca abierta y diciendo, pues, ¿por qué dices que el consejo de Ahitofel no es bueno? Cuando ellos tomaban ese consejo como que si viniera de parte de Dios, y ahora dice Husai, el consejo no es bueno. ¿Qué pasó, verdad? Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Están ardidos, ¿verdad? No van a perder fácilmente como lo que ha ocurrido. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Tu padre es un hombre de experiencia, es un hombre de guerra, y no es la primera vez que David tiene que salir huyendo de su enemigo. Él conoce todos los escondites y él sabe cómo, ¿verdad?, no ser encontrado, en pocas palabras. Él no va a estar donde toda la gente está, él va a estar en un lugar apartado. Dice el verso 9, y aquí estará ahora escondido en alguna cueva o en algún lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Le está pintando lo que podría ocurrir si se apresuran a venir contra David sin meditarlo, ¿verdad? Le está diciendo lo que Ahitofel le está diciendo no es sabio, porque David ya ha estado en el rodeo hace un buen tiempo, no es nuevo en lo que se refiere a la guerra. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Si llegan a tener un confrontamiento contra David y David les gana, el rumor va a seguir de que tanto tú como tus hombres han sido derrotados, y desmayarán y desertarán y te van a dejar solos. Verso 11 dice, aconsejó pues que todo Israel se junte a ti. Esto es lo que yo opino, dijo Husai. Desde Dan hasta Beerseba, estamos hablando, esto abarca a las 12 tribus de Israel, en multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel levantarán sogas a aquella ciudad y la arremeteremos hasta el arroyo, hasta que no quede
no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Agitofel, ¿verdad? Lo que Agitofel les había aconsejado les pareció bueno, pero les gustó más la idea de Usai. Él dio su consejo y sonó mejor. ¿Y por qué sonó mejor? Porque le atrajo a la vanidad de Absalón cuando le dijo, en vez de que Agitofel sea el que vaya guiando la batalla, ¿por qué no vas tú al frente? Convocas a todo Israel para que la gloria no sea de Agitofel, para que la gloria sea de Absalón. Y le pareció mejor a la vanidad de Absalón, porque este era un muchacho vanidoso, ¿verdad? Que solamente está buscando su gloria. Porque Jehová, dice, esto es un verso muy importante, dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Agitofel se frustrara para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Claramente leemos que fue la mano de Dios la que hizo que el consejo de Usai fuera más acertado que el consejo de Agitofel. Y hay algunos que dicen que si Absalón hubiera seguido el consejo de Agitofel, aquel día el Señor le hubiera entregado a David en manos de Absalón. Pero yo no lo creo, y no lo creo por la razón de que David continuó reinando por obra y por intervención divina, ¿verdad? Por providencia divina. Y yo creo que Dios hubiera guardado a David y a sus hombres de Agitofel y del ejército que Absalón se había formado. Dios quería, ¿verdad?, que el consejo de Usai permaneciera o frustrara el consejo de Agitofel para eliminar a Absalón, ¿verdad? Porque leemos aquí que dice, para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón, lo que quiere decir que Dios nunca había aprobado que Absalón fuera rey, Dios no lo había escogido y tampoco Dios estaba agradado con el comportamiento de Absalón, un hijo que se había rebelado contra su padre. Y sabemos lo que la ley dice acerca de un hijo que se rebelaba contra su padre. El tal hijo contumaz y rebelde tenía que ser muerto a pedradas, ¿verdad? Entonces, Dios no se había complacido en este joven, por tanto, usó el consejo de Usai para que Absalón tome la iniciativa de ir a la guerra, y ya vamos a ver lo que va a ocurrir ahí en la guerra. Dios usó, no duda, a este anciano para frustrar el consejo de Agitofel. Verso 15 dice, dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Agitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Usai, Sadoc y Abiatar eran, ¿verdad?, los aliados de David, eran el servicio secreto de David o espías, ¿verdad?, ahí en la ciudad de Jerusalén, para llevar consejo a David de los cambios o de las amenazas de Absalón. Por tanto, Usai vino a estos jovencitos para que corrieran con la noticia y se la llevaran a David, ¿verdad? Este era el servicio secreto de David. Verso 16 dice, por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y es muy posible, ¿verdad?, que a este punto Absalón cambiara de idea.
se volviera al consejo de Ahitofel, ¿verdad? No está Husai seguro. Y David está antes de cruzar el río Jordán, posiblemente sin saber, me quedo de este lado del río o me cruzo para el otro lado del río, ¿verdad? Donde había protección de parte del río, ya que el río Jordán era un río caudaloso. Pero ahora le llega la confirmación, le dice que debe de cruzar el río, ¿verdad? Los jóvenes van con esa noticia para decirle a David, es necesario que por tu protección cruces el río Jordán. Y Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, ¿verdad? Esta jovencita era de confianza. Aquí nos dice que era una criada, pero en la escritura original dice que era una jovencita, ¿verdad? Que posiblemente era familiar de Husai, ¿verdad? Alguien de extremada confianza para poder darle este mensaje secreto, ¿verdad? Verso 18 dice, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. ¿Verdad? En estas cosas tenemos que ser discretos, porque hay un dicho que dice que aún las paredes hablan, ¿verdad? Nunca falta quien escuche estas cosas. Los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto, ¿verdad? Este jovencito se apresuró para llevarle la noticia a Absalón, y no duda que Absalón no perdió ningún segundo en enviar quien persiguiera a estos jóvenes. Pues podemos ver que les iban pisando, como comúnmente decimos, los talones iban detrás de ellos, pero lograron llegar a esta ciudad, y ahí, ¿verdad?, alguien los escondió. Se metieron en la cisterna que había en el patio de aquella casa, pusieron una manta, y para despistar pusieron maíz quebrado arriba o desgranado, ¿verdad?, para así esconder a estos muchachos que llevaban una noticia importante a David. Gloria al Señor. Verso 20 dice, llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde está Ahimás y Jonatán? Y la mujer les respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén, ¿verdad? Como les dije, rebuscaron la casa, se apercibieron de que ellos ya no estuvieran ahí en realidad, ¿verdad? Y en vez de cruzar el río, que de nada les iba a servir a ellos dos, se regresaron a la ciudad de Jerusalén a darle aviso a Absalón, lo cual eran unas 4 millas de distancia, ¿verdad? Ese pueblo estaba a unas 4, o ciudad, estaba a unas 4 millas de distancia de Jerusalén. Verso 21 dice, y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David diciendo, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasara el Jordán. Podemos mirar que toda la noche estuvieron ocupados pasando a la gente. Como dije, el río del Jordán no es lo que ahora nosotros conocemos. Hemos ido al río del Jordán y en realidad es un río muy pequeño y pasivo, ¿verdad? Pero en los tiempos de David era un río caudaloso, muy difícil de cruzar, ¿verdad? Había que tener una cuidado extremo en cruzar el río, ¿verdad? Para no perder a nadie, y así lo hizo David, no dejó a ninguno,
todos ellos cruzaron. Pero Agitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enaldó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Este Agitofel estaba acostumbrado a dar un consejo y que su consejo fuera recibido, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, la gente lo recibía como que si el mensaje viniera de parte de Dios. Lo que Agitofel decía era escritura, pero ahora la gente no recibió su consejo y obviamente eso no le sentó bien a Agitofel, que hubieran despreciado su consejo. Agarró su asno, lo ensilló y se fue camino a su ciudad, ¿verdad? Derrotado. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Salió Agitofel, como decimos vulgarmente, como perro con la cola entre las patas, ¿verdad? Después de haber sido honrado y haber sido uno de los mejores consejeros, ahora su consejo fue desechado y esto ocasionó su muerte. Se suicidó, desgraciadamente, ¿verdad? Un hombre sabio que dio consejo sabio, ¿verdad? En el verso 13 del capítulo 16 leímos en el capítulo anterior, y el consejo que daba Agitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Un hombre extremadamente sabio que mostró sabiduría en poner su casa en orden. Tal vez hizo su testamento, ¿verdad? Tal vez arregló todos los asuntos que él tenía pendiente. Eso es algo sabio. Pero después de poner su casa en orden, ¿verdad? Se quitó su propia vida, se suicidó. Hemos dicho, mis hermanos, que el suicidio nunca será una solución a nuestros problemas, por más difíciles que sean, o por más difícil que sea la situación que una persona está pasando. El suicidio jamás será la solución. El suicidio, de hecho, es lo más cruel que una persona puede hacer, porque crea un ambiente de culpabilidad en todas las personas que se quedan atrás. Cuando alguien se suicida, todos los amigos y todos los familiares se culpan a sí mismos, ¿verdad? La gente comienza a preguntarse: si yo hubiera escuchado a esta persona, si yo le hubiera contestado el teléfono, si yo le hubiera aconsejado, si yo lo hubiera metido en rehabilitación, si yo lo hubiera acompañado. O sea, hay miles de preguntas. Si yo hubiera hecho esto o aquello, tal vez fulano o fulana no se hubieran quitado la vida, ¿verdad? Es algo que deja un sentimiento, o que la gente está continuamente golpeándose en la mente pensando qué pude haber cambiado para poder prevenido, ¿verdad? El suicidio de tal persona, ¿verdad? ¿Qué medidas pude haber tomado para reconocer los síntomas y haber evitado esta terrible tragedia? El suicidio jamás será una solución, y podemos mirar que este hombre sabio que dio tantos buenos consejos cometió una estupidez o una tontería al quitarse la vida. Y posiblemente, ¿verdad?, él reconoció que Absalón era un joven vano, con muy poco sentido común, lo cual lo iba a llevar a la destrucción. Y cuando él cayera en la destrucción, mismo Agitofel iba a caer con él. Había traicionado a David, no había vuelta atrás, y sabía que Absalón caería. Por esto él fue y se quitó desgraciadamente la vida. Hombres sabios también cometen errores y hacen malas decisiones, desafortunadamente.
Verso 24 dice, y David llegó a Mahanaim. Este lugar está después de cruzar el río Jordán. Este es el lugar donde llegó Jacob cuando huía de su suegro Labán. Ahí hizo Jacob un paraje, o Israel hizo su paraje, y llegó su suegro a Labán para reclamarle o acusarlo de haberse robado sus dioses con D minúscula, sus ídolos, y de haberse llevado a sus hijas y a sus nietos sin despedirse de él, ¿verdad? Ahí también fue Jacob donde se sintió con libertad para reclamarle todo el mal y toda la ventaja que Labán había tomado todos los años que él había trabajado para su suegro. Ahí fue donde Labán le dijo, Mispa, pinta tu raya, el Señor haga, ¿verdad?, te eche un ojo ahora que yo no voy a estar viendo lo que tú haces lejos de mí, ¿verdad? Mispa no es una palabra amistosa, ¿verdad? Es una palabra de discordia entre Labán y Jacob. Ahí está, en este mismo paraje, David acampando con toda su gente, en Mahanaim. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel, y Absalón nombró a Amasa, jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Amasa viene a ser primo hermano de David y primo hermano de Joab. El papá de Joab era hermano de la mamá de Amasa, y la mamá de Joab era hermana mayor de David, por lo cual ellos venían a ser familiares cercanos o primos cercanos. Ahora, cuando David salió de Jerusalén, Joab, el general del ejército, salió juntamente con David. David no se llevó el ejército de Jerusalén, se llevó solamente a los 600 hombres que estuvieron dispuestos a ir con él. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad, ¿verdad? Los gadaitas eran los que estaban al pasar el Jordán junto con los rubenitas y la tribu también de Manases. Ellos se quedaron antes de cruzar el río. En ese territorio de Galaad era donde estaba David estacionado con toda su gente. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Raba de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Basilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto, ¿verdad? Aquí, estos que son nombrados, especialmente Maquir, es de la familia que mostró misericordia a Mefiboset. Cuando la nana de Mefiboset salió huyendo al escuchar que los filisteos habían matado a Saúl, su abuelo, y a Jonatán, su padre, la nana tomó a Mefiboset, hijo de Jonatán, y salió huyendo con él, y lo trajo a la ciudad de Lodibar, donde Maquir lo adoptó como su hijo y se encargó de él, ¿verdad? Lo crió.
hasta los 20, 22 años, él estuvo al cargo de este muchacho lisiado de los pies, Mefiboset. Y David, cuando le preguntó a Siba si él sabía de alguno que hubiera quedado de la casa de Jonatán, lo dirigió a donde estaba Mefiboset, en la casa de Maquir, en la ciudad de Lodibar. Ahora este Maquir no duda que miró y admiró a David por ese acto de regresarle a Mefiboset todas sus tierras y sus pertenencias, y por adoptarlo como su hijo, ¿verdad? Después de que él había sido como su padre. Todos estos mencionados aquí que vinieron a David eran hombres extremadamente ricos, por lo cual, ¿verdad?, le trajeron a David en gratitud de haber cuidado a Mefiboset artículos de cocina, ollas, trastos y toda provisión, ¿verdad?, demandado, ¿verdad?, digámoslo así, a David. Una gran ayuda para David, ¿verdad? Lo cual nos enseña también que no nos neguemos a hacer el bien, ¿verdad?, a quien nos lo pida cuando es debido, porque en su tiempo no sabemos de quién recibiremos también bendición. Aquí David, ¿verdad?, sembró en Mefiboset y este bien se lo vino a regresar Maquir junto con estos hombres ricos. Ahora David sigue en huida, va huyendo de su hijo. La guerra o la revolución, ¿verdad?, porque esto es a nivel país, intensifica, por lo cual le invito a que no se pierda el siguiente capítulo y así nos ayude el Señor a sentir pasión por su palabra. A mí su palabra me emociona, gloria al Señor. Oremos para ser despedidos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, digno y merecedor de toda honra, de toda gloria, de todo tributo y de toda adoración. Señor, nos postramos delante de ti reconociendo que tú eres el primero y el último, el que es, el que fue y a quien estamos esperando. Señor, encomendamos esta semana a ti para que tu Santo Espíritu sea nuestro guía, para que ministre paz en nuestros corazones, Señor amado, y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Señor, no te olvides del que está triste, del que está enfermo y del que está necesitado. Súplele conforme tus misericordias y tus riquezas en gloria. Todo esto lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.